Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Suroeste Nacional. Buenas tardes, don Joel Omar. Gracias por abrir nuestros micrófonos y conectarnos en esta gran cadena que cubre desde Sol 1090 AM en San Germán de Puerto Rico, con Facebook Live, youtube.com en vivo en hqtvpr.com y en mi página en la red internacional en www.jorgeseijo.com. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde acá, desde mi rinconcito, desde mi escondite acá en Laja, Puerto Rico, y en cadena, como dije, con la antena 1090, cubriendo todo el territorio del archipiélago, de todo lo que viene a ser el área suroeste nacional y toda la isla a través de nuestra cadena electrónica. Quiero aprovechar la oportunidad y antes de que se vayan de los estudios, manifestar mi alegría y mi contentura, como dicen, por escuchar a don Francisco. Lo estuve escuchando un ratito ahí en su programa, marcando su territorio, muy importante, y nos alegramos que esté en condiciones y suena muy bien, a pesar de los 87 años que tiene ya en la radio. Pero no, mentira. Agradecemos mucho de su presencia y nos alegramos mucho de que esté muy bien. Y adelante con toda su gestión. Pero mientras tanto, el mundo tiene que continuar girando, y hoy estoy, como siempre, de lunes a viernes con ustedes, ya bien a través de la cadena con Radio Sol o a través de la cadena de la red internacional, para llevarles a ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin tomar en cuenta quiénes son los actores, quiénes la reportan, quiénes la transmiten o la publican, lo importante no es el mensajero, es la noticia, el contenido de esa noticia y cómo esa noticia nos afecta a nosotros como pueblo, como nación, marcando de esta manera un patrón que yo quisiera, lamentablemente no es así, pero que debieran ser el patrón a seguir por todos los medios que alegan y reclaman ser medios noticiosos que informan al país. Flaca forma de hacerlo, ¿no? Porque nosotros hacemos lo contrario de ellos, que es la búsqueda de la verdad que ellos pretenden a diario esconder detrás de la noticia, con toda la verborrea y toda la cosa que ellos se inventan. Nosotros andamos siempre en la búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Y bueno, y parte de esa verdad hoy es que hoy es miércoles. Hoy es miércoles 15 de mayo del año 2019, equivalente al 10º día del mes de Iyar, del año 5776. 5776, fecha en que don Abraham cruzó el río al otro lado. Y de ahí la palabra hebreos, gente del otro lado del río. Bueno, hoy nos encontramos justo en la misma mitad, justo ahí, en el mismo centro del sendero que nos falta por recorrer para alcanzar el primer día del resto de nuestras vidas. Ha sido hasta el momento un día excelente, un poco de tronada dispersa por acá, pero no hay lluvia, nublado, pero ya hablaremos de eso un poquito más tarde. Pero quiero recordarles que tengan presente las noticias que hablamos de ellas ayer, por si acaso se les pasaron. Monsanto tendrá que pagar $2.000 millones a una pareja, 1.000 millones a cada uno, por causar cáncer a través del uso de su producto herbicida Roundup, ¿ok? Y este es solo el tercer fallo de los tribunales en California en contra de esa empresa. En Puerto Rico, Coquí, el primer pueblo que escuché que lo prohibió, Agua Buena. Enhorabuena al señor alcalde. Esperamos que sigan los demás haciendo lo mismo, aquellos que le estén usando, ¿no? Porque hay otros que nunca lo han usado. Por otro lado, también hablamos ayer de la Junta, le leyó la cartilla a Raúl Maldonado, al secretario de Hacienda, sobre las reformas que deben de implementar en ese departamento y sobre todo en él, que es el jefe de toda la contabilidad del gobierno nefasto del gobernador putativo de Puerto Rico. Y vuelvo a recordarle algo que debiéramos haber hecho ya y que no se ha hecho. Uno es solicitar un gran jurado federal, tal como sugirió el señor licenciado Juan Beto Ruella, juez
del Tribunal Apelativo en Boston. Exigir una auditoría forense total, absoluta, de manera de definir quiénes fueron los que indujeron a Puerto Rico a la crisis, quiénes se han enriquecido en todo el proceso, quiénes son los bandoleros desgraciados que al día de hoy siguen enriqueciéndose y andan campeando por su respeto impunemente. Y no solo eso, sino que muchos de ellos son los que están implementando la forma de pagar la deuda que es ilegal, es una deuda odiosa que hicieron ellos en violación a todas las leyes, y ahora se sientan allí a repartir el bacalao que es el que le están sacando de la boca al pueblo para pagarle a aquellos que, sabiendo que eran ilegal lo que estaban haciendo, lo siguieron haciendo, conscientes de que eventualmente tendrían el apoyo de estos pelafustanes en el poder. Nos falta perdón, retar la inconstitucionalidad de promesa, que nadie lo ha hecho. Nos falta retar la legalidad del llamado Tratado de París, que se viene discutiendo eso desde la época de don Eugenio María de Hostos, de don José de Diego, de don Pedro Albizu Campos, y hasta tan reciente como por parte del doctor Fernós López Cepero, que lamentablemente se nos fue demasiado temprano. Y no hemos discutido, ni siquiera tocado, ni explicado siquiera a la gente lo que son los famosos casos insulares. Aquí todo el mundo habla de ellos, aquí, allá y acullá, pero nadie los explica. Y vamos a irlos cogiendo uno a uno para que ustedes estén conscientes de la porquería que todos los partidos políticos en Puerto Rico han sido cómplices y hemos tenido que vivir con ellos desde el 1898. Sabiendo que aún nos faltan todavía los tribunales del imperio que están ahí disponibles, porque la ley es la ley y la interpretación de la ley es la interpretación de la ley, y hay que recurrir a todos los elementos disponibles para que no nos acusen de que no los utilizamos. Y yo creo que es tiempo de que utilicemos, como bien sugiere el juez Juan Beto Ruella, usemos los tribunales del imperio. Si ellos nos fallaren ultra vires, todavía nos queda la Corte Internacional de la Haya y la Organización de las Naciones Unidas, porque ustedes recordarán que hay una resolución, la 1514 Romanos 15, en la que se deja claro que la colonia puede recurrir a la libre asociación y es más simple que cualquier otro de los pasos. Tengo que recordarles que tengan muy presente que a la fecha de 1993 habían en Puerto Rico sobre 400 y pico de fábricas que operaban empleando a más de 100.000 trabajadores directos con un promedio de unos $17 la hora, unos más, unos menos, pero ese era el promedio general, y que gracias a Romero Barceló, a Rosselló González, a McClintock Hernández y a otro grupito de bandoleros que son la cima, la dirección grande del PNP, que muy bien Guillito llamó, Guillermo Gilmonan llamó por nombre y apellido el crimen incorporado. El 29% de los depósitos bancarios en Puerto Rico eran fondos de las empresas 936, que tan pronto las eliminaron, se balancearon y obligaron 4 bancos en Puerto Rico, quebraron, y los que quedaron tuvieron que recurrir a la búsqueda de capital en mercados extranjeros. Y en el caso específico de nosotros acá en el suroeste, señores, acá en los municipios de nuestra esquinita aquí, habían 120 fábricas en las cuales se empleaban miles de trabajadores, devengando los salarios de los que hemos hablado. Esas fábricas desaparecieron. ¿Gracias a quién? Como les dije, a Romero Barceló, a Pedro Rosselló González, a Kenneth McClintock et al.
y otro grupo que, por cierto, muy amiguitos son ahora de Aníbal Acevedo Vilá. Para que lo tengan en presente, porque recuerden que no podemos olvidar que esos señores están allá, que no les importan los colores, se cambian las corbatas y ya tú no sabes la diferencia. Pero acto seguido, tengo que preguntarle, ¿qué ha pasado con la recomendación que nos hizo el licenciado Torruella? Torruella solicitó que pidiéramos un gran jurado federal a Washington. Aquí no, porque aquí no te lo van a dar nunca. No van a abrir ni el sobre. Pedírselo al señor Procurador General de los Estados Unidos. Todo lo que hacen falta son de 10 a unas 40, 50 firmas de personas probos, de ciudadanos honestos que no hayan cometido violación de ningún tipo, que no se vaya a hacer cuestionamientos al respecto. Solicitar que se haga esa investigación por parte del gran jurado, que quedaría cubierto todas las peticiones que hay que hacer en términos de la investigación forense, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estamos esperando en Puerto Rico? Que nos hayamos quedado sin país, que no tengamos a dónde ir a recurrir o llamar patria, para luego andar llorando como párvulos por las esquinas. No tengo patria. Lo que no hemos sabido defender como hombres y mujeres adultas y adultos. Las escrituras están en la pared. Están bien claramente marcadas en la pared. Léanlas. Léanlas. Porque miren lo que nos está pasando. Miren lo que nos está pasando. La mayor parte de las jurisdicciones en todos los issues en Puerto Rico están siendo asumidas por el cartel de la Chaldón. El juez Gelpi, ustedes recordarán, es Gustavo Gelpi, es precisamente el juez que ha estado manejando el asunto de las violaciones de los derechos humanos y derechos civiles por parte de la policía en Puerto Rico, ¿verdad? Pues el padre del juez Gelpi labora como abogado en el bufete McConnell y Valdés, hoy propiedad, por cierto, de la Gata Persa y de su socia, doña, ¿verdad? Aquella, sí. Sencillamente trabaja en el bufete que ha sido contratado por el negociado de la Policía de Puerto Rico para apoyar la reforma policíaca por poco más de $500,000 para un periodo de 6 meses que se sospecha impulsó la salida del monitor federal don Arnaldo Claudio ayer. Se me expresó el propio Claudio. Perdió la confianza en la Corte Federal y perdió la confianza en el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos luego de que se contratara a ese bufete en el cual existen, como dijo Claudio, parientes de personas involucradas en el proceso de reforma, obviamente apuntando hacia Gustavo Gelpi, juez del Tribunal del Cartel de la Chaldón. Y dijo Claudio, y con mucha pena se le notaba al verlo en la conferencia, y cito: vengo de una familia humilde, de un padre que toda la vida sirvió en la policía y una madre educadora, maestra. Los valores que le enseñaron se acentúan mucho más fuerte que nunca. No dejo que nadie pisotee esos principios, expresó Claudio en entrevista con la prensa. El monitor federal de la policía aclaró, el ex hoy, que él no renunció al puesto, sino que tuvo serias diferencias con el juez Gelpi, y tras la discutirla en una reunión llegó la orden del juez relevándolo de sus responsabilidades de inmediato. En otras palabras, el juez Gelpi, Gustavo, lo votó como bolsa porque él
objetó el que se estuviera contratando a McConnell y Valdés por el conflicto de intereses. O sea, que al juez Helpi les importa un maldito demonio si hay o no conflictos de intereses en toda esta cuestión. Con eso es que está contando el pueblo de Puerto Rico. Con eso es que están contando los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Que lo que estén administrando, lo que está pasando en Puerto Rico. Pregunta, ¿ellos saben esto? Yo espero que con esta transmisión se enteren. Él, Helpi, tiene su visión y dice Claudio que tiene la de él, pero él no tiene por qué aceptarla, ¿no? No puedo entrar en detalles con respecto a los procesos legales, dijo Claudio muy significativamente y muy inteligentemente también, ¿no? De acuerdo a la página de McConnell y Valdés, y ahí está, lo pueden buscar, el abogado Helpi ha trabajado en casos y consultaciones civiles generales en temas marítimos, en temas de aviación, seguros, banca, entre otras. Y actualmente, oigan, preside el Comité de Admisiones del Tribunal Federal de Puerto Rico. La salida de Claudio sucede a menos de un mes de la salida de Héctor Pesquera frente al Departamento de Seguridad Pública, bajo el cual se encuentra precisamente el negociado de la policía, que quedó en manos de Elmer Román. En cuanto se conoció la salida inminente de Pesquera, el presidente del Sindicato de Policías puertorriqueño, Ismael Rivera, solicitó la designación de Claudio, si ustedes lo recuerdan, y yo fui uno de los que lo dije también. Era la persona más indicada, más llamada a hacer eso, ¿no? ¿Ve? No fue lo que pasó. Después de leer las expresiones, le doy la bienvenida con brazos abiertos a su renuncia y creo que es lo mejor que pudo haber hecho. Esta persona claramente no era efectiva y había creado una relación antagónica solamente con Puerto Rico. Esto es lo que dice, ¿saben quién? Cristian Sobrino Vega en una entrevista que se le hizo en una emisora de radio. Oigan lo que este charlatán, lamentablemente hijo de una buena madre y un excelente padre, de un gran amigo personal mío, pero el hijo es un soberbio charlatán. Referirse a un ciudadano que fue escogido por las propias autoridades federales para intervenir en la violación de los derechos civiles y derechos humanos en Puerto Rico y para supervisar la reforma de la policía para que estas cosas no volvieran a suceder, este soberbio charlatán dice, oigan lo que dice, abogado y graduado con muy buenas notas, ¿no? Porque la genética la tiene. Lo que no sé qué le pasó, yo creo que se debe haber caído del colle en algún momento y se debe haber dado un cantazo en esa cavidad encefálica que desconozco si tiene alguna masa encefálica adentro, no sé. Pero oigan lo que dice Sobrino Vega. Después de leer las expresiones de Claudio, ¿no? Le doy la bienvenida con brazos abiertos a su renuncia. Y creo que no es renuncia, lo votaron. Y creo que es lo mejor que pudo haber hecho. Yo estoy de acuerdo que fue lo mejor que pudo haber hecho porque una persona decente no puede seguir bregando con toda esa suciedad claramente protegida por togas. Esta persona claramente no era efectiva. Y había creado una relación antagónica no solamente con Puerto Rico, sino con la fuerza policíaca. Señor representante del gobierno nefasto de Rosellito Roca ante la Junta de Control Fiscal y el director de la AAFFSA, Cristian Sobrino Vega. No obstante, el saliente asesor de cumplimiento técnico, TSA, hizo un llamado para hacer una reflexión, y creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que hacerla, de cómo vamos a actuar como pueblo ante esta situación. Cuando un jefe se entera de algo y no adjudica responsabilidades, pues no es buen jefe. Sencillamente no lo es. Claudio fue nombrado al puesto de monitor federal por el exgobernador Alejandro García Padilla y fue confirmado por el propio juez Helpi. Esa es la realidad. Las escrituras están ahí
y ustedes tienen que juzgar. Por otro lado, Arnaldo Claudio dice otras partes noticiosas, en el caso de Noticel, que Arnaldo Claudio, por una orden emitida por el juez federal Gustavo Gelpi, confirmó su salida inmediata como asesor de cumplimiento técnico de la reforma de la policía de Puerto Rico. Lo que es patético, lo que es absurdamente patético, es que el gobierno de Puerto Rico esté celebrando la salida de un funcionario con toda la ética y la dignidad y la moral con la que ha cubierto su trabajo, por el hecho de que proteste por el conflicto de intereses que tiene el propio juez Gelpi, que de hecho, esto requeriría solicitar una investigación del sistema, qué sé yo, del apelativo, del sistema judicial estadounidense, porque esto no hace bien al buen nombre de la jurisprudencia y el sistema jurídico del imperio. Sencillamente, no creo que sea bueno para el sistema judicial federal, ni creo que sea bueno para el pueblo de Puerto Rico. Señores, las escrituras están ahí. Lo que ha pasado es de conocimiento general y sencillamente ver que el gobierno putativo de Puerto Rico reconoce como una buena cosa que lo hayan expulsado a un hombre que la realidad es que la inconformidad es lo mismo que dijo el otro que se fue, que vamos a estar hablando un poquito después, más adelante de esto. Pero mientras tanto, nos vamos a una pausa. Señor director, si es usted tan amable, disponga de los micrófonos y regresamos. Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y continuamos con ustedes en cadena con Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de su radio receptor. Y quiero retrotraerme a la expresión dicha por el señor Claudio cuando dijo: hacer una reflexión de cómo vamos a actuar como pueblo. Cuando un jefe se entera de algo y no adjudica responsabilidades, no es buen jefe. Eso queda evidenciado con todo lo que ha sucedido en Puerto Rico, a la luz de todo el mundo, hace 2 años después del huracán María. Y eso, obviamente, la responsabilidad grande cae en el Commanding in Chief. Y si el Commanding in Chief no sabe nada, no se ha enterado, tráeme la evidencia, dime, convenir con el mismo cuento irresponsable de quien tiene la culpa del engendro ¿no? Del que lo engendró, repitiendo el mismo libreto, paso por paso, cambiando los nombres. Pues bueno, el idiota que desconoce la historia está sentenciado a repetirla. Y lo digo con toda la honestidad que me caracteriza, y yo lamento si hay algún amigo mío que se puede ofender por ahí afuera, pero es la verdad. Yo no puedo entender cómo pueden... O sea, el único animal que cae 5 veces en el mismo boquete es el ser humano. Ningún animal, ninguno, cae 2 veces en el mismo roto. Bueno, y me trae en estos momentos algo que tenemos que discutir seriamente ante esta realidad que el pueblo de Puerto Rico está viviendo. Y son las acciones que estamos viviendo sin que nadie haga nada por parte de esta Junta Interventora. Y sobre todo con una sección que denunciamos desde el día 1, la famosa sección 210 de la Ley de Promesa. Esto es un artículo escrito por alguien que ha estado muy responsablemente trayendo toda esta evidencia, haciendo público, y yo pues me he visto
en la ventaja de poder reproducir para ustedes, como parte de mi compromiso ético, este tipo de información que es vital para que ustedes lo tengan, para que entiendan lo que está pasando en Puerto Rico, ¿no? Y me refiero al licenciado José Nicolás Medina Fuentes, autor del libro que habla de la deuda odiosa. Que ustedes saben que ya lo he repetido y está en mi blog, parte de los escritos de él. Lo pueden buscar. Es uno de los 28 artículos que hay ya puesto en mi bitácora, en mi página en jorgeseijo.com. Es parte de lo que él ha escrito y obviamente esto irá a parar también allí. Pues la Junta de Control Federal ha enviado una carta a centenares de suplidores de servicios para la devolución de dinero que el gobierno les pagó por servicios prestados. Suplidores que son acreedores no asegurados bajo el título 3 tienen una remota posibilidad de cobrar frente a las prioridades que tienen los acreedores asegurados de las obligaciones generales, como son COFINA o entidades públicas. Ahora, los señores bandoleros que están constituyendo esa junta los están amenazando con acciones de cobro y han anunciado tomar acción de sindicatura a los municipios. Han interferido con el fideicomiso del sistema de pensiones de los empleados de la Universidad de Puerto Rico. En la sección 210 de la Ley Federal Promesa es fundamental. Llegó el momento preciso para que estos suplidores, municipios y sistemas de retiro de los universitarios y sus abogados, mientras establecen sus teorías sectoriales, traigan como tercero demandante al gobierno federal a los procedimientos del título 3 para que les respondan a ellos y a los demás acreedores. Como se discute en el libro del que hemos hablado ya y hemos hecho referencia anteriormente, La deuda odiosa y la descolonización de Puerto Rico, que deben de estar en los estantes, yo les recomiendo que lo busquen. Y en ensayos que han sido publicados en varios periódicos del país, 80 grados y sobre todo en la revista Rebelión del 4 de marzo del 2019, la sección 210 de la Ley Promesa ha sido relegada a un lugar secundario y debe tomar la centralidad de la discusión general puertorriqueña y especializada en asuntos de quiebra. Opino que dicha sección es inconstitucional y que debe ser atacada por estos suplidores, por los acreedores no asegurados, por los municipios, por los jubilados y por los distintos sectores de la sociedad. Los poderes del Congreso para legislar sobre el territorio o la colonia de Puerto Rico son inmensos, pero no son absolutos. Por virtud de los propios casos insulares, la Corte Suprema Federal ha establecido que las ramas de gobierno federal están limitadas con derechos fundamentales que cobijan a los ciudadanos estadounidenses domiciliados en los territorios. El Congreso no puede aprobar legislación que establezca la esclavitud o el discrimen racial, que prohíba los derechos de la primera enmienda a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, petición y reparación de agravios. Tampoco puede confiscar, menoscabar o expropiar derechos, propiedad o libertad sin debido proceso de ley y sin mediar justa compensación. Tales poderes absolutos son imposibles dentro del constitucionalismo estadounidense. Durante más de un siglo, 120 años para ser exacto, de control colonial, Estados Unidos incentivó el endeudamiento de Puerto Rico como la única entidad territorial con bonos triplemente exentos de tributación, la Ley Jones de 1917, y sin regulación de valores ni cobertura del Investment Company Act de 1940, y al que le quitó mecanismos de quiebra en el 1984.
en una muy gentil y amable gestión y colaboración de Carlos Romero Barceló, de manera escondida, como siempre. A la par que el gobierno federal promovió de manera irresponsable el endeudamiento territorial, eliminó fuentes cruciales de actividad económica con la derogación de las compañías 936 y sin proveer medidas alternas de actividad económica, terminaron del mercado exclusivo de la firma de Tratado de Libre Comercio y la imposición exclusiva contributiva federal a las ganancias netas expatriadas del capital foráneo. Expertos han identificado que el capital foráneo expatrió un promedio de 36.000 millones de dólares de ganancias netas anuales sin pagar un solo centavo de tributos en Puerto Rico, mientras pagó unos 12.000 millones de dólares en contribuciones cada año al Tesoro Federal en fraude a los activos locales. Esto, señores, representó unos 360.000 millones de dólares expatriados y unos 120.000 millones de tributos en solo 10 años. Si esos tributos se hubieran pagado anualmente en Puerto Rico, no habría quiebra, ni habría ley de promesa. Como ha demostrado estudiosos de la economía política, ese control federal colonial causó que de cero deuda pública en el 1898, cuando Estados Unidos intervino y obtuvo la cesión de Puerto Rico de manera ilegal, y de sus habitantes como cosas bajo el llamado Tratado de París, que es nulo ad inicio, en 116 años la deuda creció a 120.000 millones de dólares. La quiebra de un matrimonio forzado. La deuda impagable aumentó de 24.000 millones en el 2000 a 72.000 millones en el 2014, y añadiéndole los 48.000 millones de los fondos de pensiones, totalizan unos 120.000 millones de dólares. Ello provocó la devaluación del crédito de las casas acreditadoras, depresión económica extensa y crisis social profunda, la sindicatura y los procesos de quiebras del territorio. Esa crisis, inmensa como es, provocada por la deuda así causada, es la fuente de la pérdida de hogares, la devaluación de riqueza, de inmuebles y bienes por más de un 50% de su valor. El éxodo de centenares de miles de puertorriqueños incrementó el índice de pobreza, pérdida de derechos de pensiones laborales, educativas y de salud, cierre de escuelas, cierre de negocios, quiebras comerciales y personales, municipales, ausencia del pago a suplidores del gobierno, la devaluación de bonos adquiridos por puertorriqueños a inversionistas. Ante tales daños, se configuraron causas de acción a favor de estos suplidores no asegurados o amenazados con litigios, sistema de pensión como el de la Universidad de Puerto Rico, los municipios y ciudadanos afectados por toma de la propiedad sin justa compensación, incumplimiento de deberes fiduciarios de adecuada administración que emanan del Tratado de París 1899, nulo ad inicio, que exige la autodeterminación y desarrollo económico del territorio y del Tratado de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales Estados Unidos es parte obligada y signataria. Constituyen además infracciones de sus deberes fiduciarios que adecuada administración directamente bajo la cláusula territorial, según dispone el caso del Tribunal Federal, Supremo Federal de Limtiago y Camacho, versus Camacho. Asimismo, se configuraron acciones de los puertorriqueños para reclamar la reparación de agravios bajo la primera enmienda federal debido a procesos de ley e igual protección de las leyes.
sobre todo como parte de las negociaciones del Tratado de París y las prestaciones intercambiarias por España y Estados Unidos, este último exigió a España asumir la deuda cubana por ser una deuda injusta, odiosa y colonial. Es decir, que la doctrina de la deuda odiosa, que establece la relación crediticia, acreedores, metrópolis, deudora, además de ser una doctrina reconocida por el derecho obligatorio entre las naciones, también forma parte del derecho anglosajón al que Estados Unidos está obligado. Ante todas estas causas de acción, el gobierno federal ha renunciado a su soberanía y podía ser demandado por ciudadanos y partes afectadas en la Corte Federal de reclamaciones previo a la aprobación de la ley promesa. Pero el 30 de junio del 2016, el Congreso aprobó la ley promesa que incorporó una inmunidad retroactiva especial al gobierno federal en la sección 210, que pretende exonerarlo de la responsabilidad de la deuda territorial y sus efectos a impedir que entidades y ciudadanos afectados, incluidos estos suplidores, sistemas de pensiones y municipios, puedan litigar esas causas de acción que tienen disponibles. Señores, esa inmunidad retroactiva es confiscatoria, sobre todo de los derechos adquiridos, y por tanto inconstitucional conforme a las doctrinas de la Corte Suprema Federal, que dispone que una legislación congresional sobre inmunidad soberana no puede tener efectos retroactivos que vulneren causas de acción sobre derechos adquiridos de virtud de renuncias e inmunidad y garantías previas en violación al debido proceso de ley. Esa alternativa, que prohíbe los efectos retroactivos de inmunidad soberana, se sostiene en prohibiciones estructurales expresas en la Constitución Federal que proscriben las leyes ex post facto, Bill of Attainder y menoscabo de los derechos adquiridos. Retroactive application of the Foreign Sovereign Immunities Act, Landgraf Analysis of the Political Question Doctrine, SUCLA, International, bla, 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 de 2003. Con esa inmunidad retroactiva se ha pretendido duplicar el menoscabo del derecho de petición para reparar agravios. Ya no solo se prohíbe el derecho al sufragio universal de los ciudadanos estadounidenses domiciliados en el territorio de Puerto Rico para los cargos electivos federales, la ciudadanía territorial de segunda clase, según dice el autor, al punto de que los ciudadanos domiciliados en el territorio no pueden reparar agravios con el sufragio, ya que se les impide cambiar y castigar con sus votos a los funcionarios a cargos federales. Mediante dicha sección 210 se le cierra las puertas a los ciudadanos estadounidenses domiciliados en Puerto Rico, incluidos a estos suplidores afectados por la crisis generada por la deuda odiosa territorial, a solicitar reparación de agravios y ventilar diversas causas de acción, como las antes identificadas, a través del acceso a las cortes contra el gobierno federal. Por eso, los ciudadanos puertorriqueños estadounidenses tienen que tener un derecho de petición fuerte y vigoroso, como lo tenían los siervos frente al rey y los colonos, los esclavos, las mujeres y los analfabetas previo al sufragio universal, y así garantizarles el acceso irrestricto a las cortes federales en áreas objeto ya de denuncia soberana, de renuncia soberana federal previa. Como es menoscabo a un derecho de petición, es conveniente incluir individuos. Mark Gregory A., 1998, The Vestigial Constitution, The History of Significance of the Right of Petition, volumen 66.6, Forehand. En la historia del derecho de petición, para evitar insurrecciones y levantamientos y garantizar la paz social, se le garantizaba a los sectores sin derechos al voto universal un derecho de petición fuerte y vigoroso para compensarlos por daños y agravios, y no
un mero derecho a la mera expresión, como se configuró en el siglo XX el derecho a petición federal de los ciudadanos estadounidenses luego de conquistado su derecho al sufragio universal. El cumplimiento de nuestro deber ciudadano, responsable como debe ser. Hemos preparado un proyecto de demanda contra el gobierno federal que contiene 214 párrafos de alegaciones de derechos y centenares de autoridades legales aplicables, dice el licenciado autor de este escrito. Así también un alegado en idioma inglés. No solo en español, sino en inglés, para que no haya la menor duda de lo que se está diciendo. Hacemos, dice el licenciado, un recuento de las relaciones federales con el territorio y una historia de la economía política de la deuda territorial que demuestra su carácter odioso. Se cita la revista jurídica de Harvard del 10 de abril del 2017 que concluye que si luego del caso del Pueblo versus Sánchez Valle, Puerto Rico, sigue bajo los poderes plenarios del Congreso Federal y es una colonia, la deuda pública territorial cualifica como odiosa y es responsabilidad total y absoluta del gobierno federal de los Estados Unidos. La revista jurídica de Harvard, el 10 de abril del 17. Hemos identificado, dice el señor licenciado en este escrito, y elaborado al menos 8 causas de acción disponibles confiscadas inconstitucionalmente por vía de la inmunidad retroactiva de la sección 210. Procede una sentencia declaratoria ante los foros con jurisdicción según ahora dispuestos por dicha ley promesa, que son la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico o ante los procesos adversativos del título 3 e incluso ante la Corte Federal de Reclamaciones para declarar inconstitucional la sección 210 de la ley promesa y decretar la responsabilidad del gobierno federal sobre la deuda pública territorial de Puerto Rico. Pagada la deuda por el soberano federal, esta puede auditar y demandar y meter preso a todos los funcionarios territoriales y agentes financieros corruptos. Esa demanda y alegato la ponemos a disposición de abogados que litigarán los casos en defensa de estos suplidores, municipios, sistemas de pensión y otros sectores del pueblo. Señores, ese papel está a la disposición. La pregunta es, aquí está el trabajo hecho. ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde están los interesados en hacer esta reclamación? No quiero escuchar el cántico del coquí ante esta pregunta. Pero debo recordarles con énfasis a todos que la resolución 1541 Romanos 15, que se aprobó por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1960, reconoce que una colonia, un territorio no autónomo, también puede alcanzar la plenitud del gobierno propio mediante la libre asociación. Esto con un país independiente, pero también incluye la integración o desaparición de un pueblo dentro del otro mediante las condiciones políticas. Y en el caso de Puerto Rico, esa desaparición, esa integración, esa desaparición como país sería la estadidad. ¿Ok? Esa es la realidad que quiero recordarles. La resolución por la Asamblea General está aprobada. Todo lo que tiene que Puerto Rico hacer es reclamar esa libre asociación que supuestamente nos dieron en el 52. Es todo lo que hay que hacer, es pedirle al imperio que nos den lo que dicen ellos que nos dieron y que obviamente ha quedado demostrado por Sánchez Valle que no nos dieron un maldito demonio. Sencillamente, ahí está la información. Las escrituras están en la pared. Ustedes tienen que formar su propio criterio y sobre todo, todas estas personas a las que la Junta Fiscal está amenazando o quizás empezando ya con procesos de cobro por el dinero que han recibido, aquí tienen los elementos de juicio. Todo lo que tienen que hacer
es comunicarse con el señor autor de este artículo, que tienen todo el trabajo hecho para ustedes. Todo lo que tienen que hacer es reclamar su asistencia en ese aspecto. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, continuamos en el análisis con ustedes. Señor director, si es usted tan amable, disponga de los micrófonos. Micrófonos acá a mi rinconcito acá en Lajas, Puerto Rico, y estoy como decíamos, estábamos hablando en torno a lo que nos pasa en Puerto Rico, y una cosa que nos pasa en Puerto Rico que pasa inadvertido, a pesar de que lo decimos todos los días, y ya yo no encuentro cómo, no entiendo cómo la gente no acaba de darse cuenta. Mire, la detección temprana salva vidas. O sea, ¿cuál es el problema de que usted ir a ver un médico de manera preventiva? O sea, sacar un día, no, yo estoy bien, vamos a chequearnos, vamos a hacer unos laboratorios. La detención temprana está evidenciado claramente con cientos de miles de casos de que salva vidas. Y en específico, en el caso de la incidencia de cáncer del seno, yo no me explico cómo a estas alturas se registran casos de cáncer en el seno adelantado, cuando este es el cáncer, primero, que sigue creciendo de una manera exponencial en Puerto Rico, afectando hombres y mujeres por igual. Pero es el más fácil de detectar, porque lo va a hacer usted mismo, y es casi por encima. O sea, usted lo que va a tocarse en las áreas, y si usted nota que hay unas bolitas o algo que no es normal, pues entonces usted va al médico, que hace una evaluación y se previene. Si se detecta que es dañino, pues bueno, tiene la ventaja que se detectó en una etapa tan elemental, tan primaria, que eso salva vidas. ¿Okay? Por favor, prevención es la palabra mágica. Exámenes preventivos. Háganlo. Prevenga. Alargue su vida. No la acorte innecesariamente por irresponsabilidad personal. O sea, ¿qué le cuesta a usted tocarse cuando se baña? Tóquese. Es su cuerpo. Si hay algo que no ve bien, inmediatamente vaya a ver a su médico. Por otro lado, el doctor Benjamín Bolaños, desde allá, desde la escuela, en la Academia Americana de Alergias, que tiene la sede en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, nos sigue dando la información que yo la comparto con ustedes, pero que es improcedente, es inaplicable. En el caso de ellos, pues tienen un medidor en el techo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, y allí tienen unas medidas allí, como está el aire contaminado, allí. Y allí les dicen que el polen de árboles está en naranja, que es alto, que no hay contaminación de hierba mala ni el polen de pasto. Claro, porque en el techo de la universidad no hay, ni hay hierba mala creciendo, ni hay pasto. Pues no se registra. Pero el que cargue el aire, ese sí lo registran los filtros de ese medidor. Y los hongos están en naranja, que es alto. Pero eso es allá. Aquí no sabemos. En Lajas, en San Germán, en Cabo Rojo, en Hormiguero, en Mayagüez, no tenemos la menor idea de cuánto es la contaminación del ambiente, porque no hay un medidor, y eso es un medidor que parece un aire acondicionado de esos split unit, eso es una cosa así de grande. ¿Por qué no hay uno en cada lugar? ¿Por qué no hay uno en la Universidad Católica en Ponce? ¿Por qué no hay uno en la Interamericana aquí en San Germán? ¿Por qué no hay uno en el Colegio de Mayagüez? ¿Por qué no hay uno en cada lugar, que pueda haber de manera como 6, 7 en el país, y entonces uno establecer cuál es el promedio?
Porque les importa un maldito demonio si usted se revienta y se cae muerto, y usted es tan idiota que usted sigue votando por esos bandoleros que no se preocupan, y menos aún no se los exigen. Si su legislador lo saludó a usted en la calle para hacer política, mira, aprovecha y diga: oye, yo necesito que tú hagas un proyecto de ley donde se exija que se instale aquí en mi pueblo o en el área de nuestra área un medidor de contaminación del ambiente. ¿Qué estamos esperando? Que se nos muera más gente, que tengan más ataques de asma y cada vez más niños pierdan su vida y no puedan vivir por culpa de esa irresponsabilidad, no solo de la ineficiencia y la incapacidad de los políticos y los gobiernos, sino de usted como ciudadano, que le importa un maldito demonio. Si no es a usted el que le afecta, pues mire, piense que sea el hijo suyo el que tenga asma mañana mismo. A lo mejor lo tiene y usted no está haciendo nada. Exija eso a sus políticos. Bueno, señor director, si es usted tan amable, vamos a darle una miradita a lo que está pasando en términos de los movimientos telúricos en Puerto Rico. Si es usted tan gentil, por favor. Gracias, señor director, gracias a usted y gracias a la familia Torres, que muy gentilmente nos permiten este espacio de tiempo para concienciarlos a ustedes de que más que un área de huracanes, Puerto Rico es un área de terremotos. Puerto Rico por lo menos hay uno, aunque sea uno diario, 2, 5, 10, 15 en nuestra región. Los huracanes son una vez al año y ya está la gente preparándose para cuando lleguen. Sin embargo, un terremoto no hay manera de saber cuándo, cómo ni dónde, intensidad, duración, hasta que no pasa. Por tanto, aquí hay que concienciarse de que estamos en un área de movimientos telúricos y hay que hacer unos preparativos que tenemos que tener disponibles ahí en todo momento, practicarlos, que todo el mundo sepa a conciencia al dedillo qué es lo que tiene que hacer en la eventualidad de un terremoto de intensidad 5 o 6. Miren, por ejemplo, ayer se registraron 4 movimientos telúricos en nuestra área de interés. Fueron 1 en la República Dominicana, 1 en las Islas Vírgenes estadounidenses y 2 en Puerto Rico. Uno de 2.7 a 93 kilómetros al norte de Charlotte Amalie en las Islas Vírgenes, a unos 86 kilómetros de profundidad. Uno de 2.8 a 53 kilómetros, unos 27 kilómetros de profundidad al norte de Tierras Nuevas Poniente, esto es en el área de Manatí por ahí. Y uno de 2.6 a 1 kilómetro al suroeste de Garrochales, esto es entre Manatí, Barceloneta y Arecibo, por ahí, en esa área ahí. Ese fue a 111 kilómetros de profundidad. El último fue uno de 3.3 de 58 kilómetros al norte de Miches en la República Dominicana a 9 kilómetros de profundidad. Ninguno alcanzó una intensidad 6 o 7, por tanto no me dio un boletín informativo. De haber habido, hubiera venido un boletín informativo de vigilancia, que quiere decir un terremoto de 5 o 6, como si usted no lo hubiera sentido. Y pues hay que estar alerta por cualquier acción secundaria. De confirmarse alguna acción, como un tsunami o algo, baja una advertencia de que lo que se llama un boletín informativo de advertencia. Ese boletín baja a la red sísmica la pasa a manejo de emergencia a todos los medios, informándole al país que sí que hubo y que hay la posibilidad de un maremoto. Pues bueno, de confirmarse de que en sí va a haber, baja entonces un boletín informativo de aviso, que quiere decir desde set a correr y a huir crispín. De bajar un boletín informativo de advertencia, usted tiene que inmediatamente activar su plan de emergencia familiar, en el que activa todo lo que han practicado, lo que desarrollaron, qué tiene que hacer cada quien donde esté, en su casa, en el trabajo, y activarlo de inmediato. Durante el terremoto, usted tiene que hacer lo que sabe que tiene que hacer, que es proteger su vida. Si es tan intenso que usted no se puede mover,
tírese debajo de un mueble, protéjase para que algo que viene caiga de encima no le afecte. Terminado el movimiento telúrico, usted inmediatamente se activa, coge su mochila de acción. Si usted está en una zona de tsunamis que ya están marcadas previamente, salir de inmediato de su zona a través de las zonas de desalojo, de las carreteras de desalojo, hasta los lugares de reunión. Asegúrese de llevar su mochila de emergencia, que debe de estar en un lugar seguro donde usted pueda inmediatamente cogerla. Esa mochila debe tener todo lo que usted necesite por unas 72 horas por lo mínimo para vivir en lo que todo se normaliza o todo se decide qué hacer. La diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto de grandes proporciones es cuánto usted sabe antes, cuánto usted hace durante y qué hace inmediatamente después de terminado el movimiento telúrico. Gracias, señor director. Hasta aquí esta sección. Regresamos de inmediato. Bien, y siguiendo con nuestra práctica de las notitas de salud, que son una muy amable y gentil cortesía, y es nuestro asesor en salud, el doctor Juan Colón, del Centro Prostático en el Centro Médico de Mayagüez. Y él nos explica uno de los serios problemas que hay en Puerto Rico con los mitos que históricamente han tenido sectores de nuestra población en torno a el urólogo. En el caso de la mujer, las mujeres en términos generales, esto ha ido corrigiéndose con el tiempo, pero todavía hay grandes cantidades de mujeres que piensan que todas las condiciones de una mujer quien las atiende es el ginecólogo, y esto no es cierto, esto no es verdad. O sea, aunque parezca sorprendente, la urología cubre una amplia gama de condiciones en la mujer. Los urólogos son precisamente los cirujanos en toda la vía urinaria, en las glándulas adrenales, en las genitalias, tanto masculinas como femeninas. Estos subespecialistas son los que tratan las condiciones de salud en ambos sexos que podían presentarse, como piedra, tanto en los riñones, en la vejiga, en todo el sistema. Tumores en el riñón, en el uréter o en la vejiga. La incontinencia urinaria es una enfermedad que le pasa a ambos sexos. Sangre en la orina, tumores adrenales, infecciones en el tracto urinario, cistitis causada por cualquier cosa, ¿no? Estas enfermedades urológicas afectan de igual manera a hombres y mujeres. Entiéndanlo. Es necesario que se rompa con ese mito de que el urólogo es un especialista exclusivo para hombres. Es para ambos sexos. Consulte lo antes posible si usted tiene unos síntomas de cualquiera de estas cosas que yo le he mencionado. Consulte con el urólogo, llame. Usted está al alcance de una llamada telefónica y aquí a unos 15-20 minutos de llegar al Centro Médico de Mayagüez. El teléfono es el 787-806-2020. 787-806-2020. Llame al doctor Juan Colón, haga una consulta, vaya a verlo y salga de dudas. Y entienda que eso puede ser la diferencia entre una larga vida y una corta por culpa de estar usted pensando en mitos de hace 100 años. Pero de otra manera, también otro dato interesante es uno de los síntomas más comunes en todas las familias, porque siempre hay uno que padece de eso, y es el estreñimiento. A los nenes les da estreñimiento, a los bebés, a las mujeres preñadas, a todo el mundo. O sea, y nosotros hemos descubierto un producto que se llama High Fiber, H-I-F-I-B-E-R, de alta fibra, High Fiber. Este producto es estrictamente para el manejo de la condición de estreñimiento.
La diferencia de otros productos es que esta fórmula es de una fibra soluble líquida. No hay que hacer regueretes, no hay que hacer nada de estas cosas, ¿no? Son 12 gramos de fibra soluble por onza. No causa cólicos, ni el tenemos. ¿Se acuerdan? Las carreritas. Una sensación de urgencia de vaciar el intestino es la frase que nosotros conocemos, pero que en la época en que nosotros nos criábamos cuando chiquitos era tenesmu, por aquello de tiene carrerita. Pues bueno, eso se acabó. Este producto no causa eso cuando usted lo toma. No captura o interfiere con los medicamentos. No posee azúcares, por tanto los diabéticos lo pueden usar normalmente. No absorbe, por lo tanto lo pueden usar las mujeres embarazadas y los niños. Y la dosis es 1 onza 3 veces al día. Pídalo en su farmacia favorita, en la farmacia de la comunidad, por su nombre, High Fiber. O, si quiere, si usted es tecnológico, puede accesar la página www.biopropr.com. Bioprop se escribe B de Bravo, I de Italia, O de Oscar, P de Papá, R de Romeo, O de Oscar, B de Bravo, P de Papá, R de Romeo.com. Ahí tienen toda la explicación. Usted marca y sale una preguntita. ¿Podemos ayudar? Y usted le escribe ahí lo que usted necesite. O puede buscar la página y ahí están varios otros productos que están disponibles para usted con solo ponerle una orden con ellos. ¿Ok? BioPro. ¿Ok? Bueno, de todas maneras, no tiene por qué quejarse de estreñimiento ya, porque ahí tiene el producto. Bueno, y la Junta de Directores del Museo de Historia de San Germán y el Museo de la Botica, que está ubicado en la calle Don Félix Arce Lugo, número 32, esto es en la esquina con la calle Cruz, en San Germán, los está convocando a todos los tallistas de santos, a todos los artesanos de la talla de santos, residentes en Puerto Rico, para el primer certamen de talla Felipe de la Espada. Esa premiación se va a llevar a cabo el domingo 1 de septiembre del año 2019 en el Salón de Tertulias del Museo de la Farmacia en San Germán. Cualquier información adicional, detalles, requisitos, pueden hacerlo llamando a los siguientes teléfonos, todos con la extensión 787. El 630-7123 de la licenciada Ana Trigo. El 397-3125 de la licenciada Blanca Martín. El 405-3715 del doctor Luis Freites Lugo. Y el 608-2056 del señor David Nazario. También pueden llamar al teléfono del Museo de Historia al 787-892-3670. 982-3670. Y de una vez, ya que están ahí, pregunten por las exposiciones itinerantes que tiene el museo, que son la mar de interesantes. 787-892-3670. Yo repito prácticamente todos los días, la ignorancia no te da derecho a ser torpe. Si eres torpe, no acuses a la ignorancia. La torpeza es la torpeza, la ignorancia es la ignorancia. ¿Okay? Tenlo presente. Bueno, hoy yo quiero compartir con ustedes un análisis que hace mi casi sobrina, la hija de mi fraterno, Mariliana Torres, la doctora Mariliana Torres, en una columna que le publicó el periódico Metro precisamente hoy, y que ella la identifica como qué semanita. Y eso vale la pena que nos lo reflexionemos nosotros mismos. Tapón insoportable al inicio de la semana por un accidente vehicular. Quejas y quejas, porque eso es allá, en el área metropolitana, donde ella tiene que
sobrevivir, producto de su cátedra en la universidad, que podría estar disfrutando acá en Lajas, pero está en San Juan. Conductores que violan las leyes de tránsito y que no respetan el paso peatonal, multas a granel, anuncian el aumento en el costo del servicio eléctrico mientras se carece de este a la hora de preparar el desayuno o la cena. Tristes noticias por el fallecimiento de la menor que se quemó o que quemó el presuntamente novio acá en Cabo Rojo. Jóvenes estudiantes asesinados luego de un tiroteo en Barra, en Cagua. Y para colmo, una mujer anciana es golpeada brutalmente por un hombre en plena avenida Santurcina. Y aún no he mencionado, dice Mariliana, la crisis en el Departamento de Educación y el desmadre entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno del inepto gobernante putativo para acceder a repartir fondos. Si no fuera porque pasamos cada cual a su modo un día fenomenal el domingo pasado, el Día de las Madres, tendríamos que optar por tomar el primer avión que salga a donde sea. A la verdad que los boricuas tenemos paciencia y estamina para poder lidiar con tanto personaje que decide sin saber y que no mide consecuencias. Y seguimos aquí aguantando. ¿Y hasta cuándo? Dice Mariliana. Es la misma pregunta que yo les hago. ¿Hasta cuándo? La contestación, sí, solo lo sabe usted que me escuche. Mientras tanto, respire hondo, que hoy solo es el llamado ombliguito de la semana. Hoy es miércoles. Como yo les digo, estamos en la misma mitad del sendero que nos falta por recorrer para alcanzar el primer día del resto de nuestras vidas. Todas las noticias que han trascendido han sido trágicas y dejan a uno pensando en cómo podemos hacer mejor país cuando parece que las rachas de acontecimientos que perjudican al pueblo continúan en aumento. Para un periodista serio y con conciencia de país, duele informar sobre esas noticias, aunque sean actuales y pertinentes. Pero duele, molesta. Recuerdo el desaparecido noticiario, dice Mariliana, en vivo a las 5, en el que solo se daban noticias positivas. Obviamente no duró mucho. Era excelente y no había cabida para el espectáculo de la noticia, ni mucho menos para amargarle la vida al pueblo. Los intentos de resucitación del concepto no tuvieron éxito. Ganó el melodrama, el acontecer diario de las aburridas conferencias de prensa y los acontecimientos tristes antes mencionados, y omite la doctora Mariliana por razones obvias. Omite las noticias pagadas, mercenarias, pagadas a los medios que las rinden y a algunos reporteros o periodistas, comentaristas o analistas que las hacen. Y continúa Mariliana diciendo que tiene que hacer la distinción de algunas noticias que han golpeado la sensibilidad. La muerte de la niña de Cabo Rojo quemada por su novio ha dejado desconsuelo, sin duda. Una menor en manos de un hombre que sufre a tan corta edad las consecuencias de la violencia machista. Es sumamente importante que se retome la campaña de educación de la violencia de género en las escuelas, en los hogares. Pero esa petición de los hogares es que es tan difícil que alguien que no tiene los conocimientos ni la educación pueda enseñar esto. Por tanto, es un deber de nuestras escuelas, y eso lo eliminaron. En los medios de comunicación son tan culpables que enfatizan todos estos abusos, pero no sacan una línea para concienciar al que está leyendo o al que los está escuchando de cómo evitarlo. Es sumamente importante que se retome esa campaña. La prensa tiene que hacer reportajes ejecutivos para mantener vivas las consecuencias nefastas de esa conducta en las relaciones. De igual manera, se debe retomar
la concienciación y el respeto a nuestros mayores. O sea, aquí se ha perdido ese respeto, aquí se ha perdido ese concepto de los ancianos, los envejecidos, los abuelos. No, ya esos son unos viejos imprudentes que lo que hacen es jorobarle la vida a todo el mundo. Eso es lo que piensan estas nuevas generaciones, como si ellos no fueran a llegar a esa edad. Luchar por la dignidad de estos ancianos que son nuestros viejos, que somos nosotros mismos, con sabiduría en la sociedad. Resulta indignante la golpiza que sufrió esta viejita, esta anciana, en medio de la avenida Ponce de León, y nadie intervino. Y lo están viendo por video, están grabados. Podrán dormir tranquilos cada uno de los conductores que, mirando la escena como espectáculos, no se detuvieron a prestarle los primeros auxilios. ¿Cómo es posible que siguieran su marcha como si nada hubiera pasado? Eso no es conmigo, no, yo no. Ello dice mucho de la falta de caridad, de la falta de humanidad de nuestra sociedad. En las redes sociales hubo repudio a las imágenes que muestran la cruda realidad del episodio por Facebook. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué acción ha tomado la comunidad? Nada. Centenares de personas compartieron el vídeo como espectáculo. Pero, ¿qué tal si mostramos la compasión y ayudamos a identificar al delincuente? Qué bueno que una cámara de seguridad de un negocio delató al bandolero. Pero el asunto está en identificar certeramente al responsable y no a cualquiera que se le parezca. Los medios de comunicación pueden colaborar en la difusión del boceto y del video. No lo han hecho hasta el día de hoy, al menos. Hay que darle seguimiento a la historia hasta el cansancio. No podemos olvidar esta noticia, porque la próxima vez usted o su abuelita o su abuelito o su madre podría ser la víctima. Esto es un ejemplo de por qué es importante darle seguimiento periodístico a estas historias trascendidas por el bien de la sociedad. Y eso es lo que algunos medios no entienden. Aunque los periodistas tenemos el compromiso de hacerlo, a veces no se nos permite nada. Eso es noticia vieja. El mismo coraje y frustración que siente la familia de la mujer golpeada son los mismos que sienten miles de puertorriqueños conmovidos por la golpiza. Pero ¿qué hacemos en cambio? En cada uno de nosotros está la herramienta para detener la injusticia, para detener la falsedad y la malignidad de nuestra sociedad. Las escrituras están en la pared. ¿La van a leer? ¿O van a esperar que la próxima víctima sea usted o sea su madre o su abuelita? Nos vamos a una pausa, señor director, y regresamos, si así usted lo permite. Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos. Y obviamente continuamos sin poderle darle a ustedes la información exacta, fidedigna, en torno a las estadísticas agrícolas en Puerto Rico. Puerto Rico es una isla en el medio del Caribe, es sujeto a el tiempo, sujeto a huelgas en los Estados Unidos, cualquier situación que se pueda dar. ¿Por qué? Porque el 90 y tanto por ciento de lo que se consume en Puerto Rico viene de afuera. Por tanto, hay que insistir en la producción agrícola puertorriqueña. ¿Por qué? Porque en caso de que haya una situación difícil en cualquier lugar, ya bien sean los puertos de origen, un huracán, lo que sea, Puerto Rico, en 15 días es todo lo que hay en nuestros almacenes en Puerto Rico para alimentar 3 millones de habitantes. Por tanto, necesitamos insistir en el aumento de la producción agrícola, pero estamos a ciegas. Desde el 2014
nosotros no sabemos cuáles son las estadísticas agrícolas al día de Puerto Rico. O sea, no tenemos la información porque desafortunadamente la presente administración gubernamental no ha sometido estas estadísticas que se supone sea cada 2 años que se haga el recuento de cuál ha sido la producción. No lo han hecho en el 2016 ni lo hicieron en el 2018 y no han dado una explicación de ningún tipo, ni lógica ni ilógica, punto. No existe, es como si esto es un elemento que no existe en las gráficas ni en las estadísticas, y ni se diga la famosa agencia esa de estadísticas en Puerto Rico tampoco habla de eso. En el 2014, pues nosotros tenemos la información que produjo la administración de Alejandro García Padilla, pero that's it. No tenemos el valor del mercado de los productos vendidos, no lo sabemos. Las cosechas de criaderos en invernaderos no sabemos ni en el 16 ni en el 18. No tenemos la menor idea de cuánto carne de ganado vacuno, cuánto de carne porcina y sus derivados se han vendido en Puerto Rico desde el 2014. Sencillamente sabemos, eso sí, por informaciones secundarias, que al 2014 se estaban importando en Puerto Rico 232.3 millones de libras de carne de puerco de los Estados Unidos a Puerto Rico, y solo se producían 8.5 millones de libras de carne de cerdo en Puerto Rico. Y notan ustedes que yo hago una salvedad: cerdo de Puerto Rico y puercos americanos, ¿no? Y es porque hay que ver la forma inhumana en que se crían en sobrepobladas estas plantas de desarrollo de cerdos artificiales, mil barbaridades. Encima de que tienen el descaro y la desfachatez de decirles a ustedes que es carne de puerco fresca americana. Por Dios, fresca es una carne de ayer, como mucho, de ayer o quizás de antes de ayer, que pueda estar en las neveras, pero una carne que lleva semanas, meses, desde que mataron el puerco, pasó a los frigoríficos. Del frigorífico, cuando se hizo la venta, pasó a los camiones refrigerados que bajaron desde las plantas en que los mataron para llevarlo a los muelles. Y llevarlo a los muelles y traerlo a Puerto Rico se tardan meses. Y entonces pretenden que usted compre carne de puerco americana, como lo mismo carne de ganado, de carne de vaca, que le digan que es carne fresca americana, o que es carne fresca de Costa Rica, o que es carne fresca de Guatemala. No, eso no es carne fresca, eso es carne vieja, y usted se la está comiendo, sabe Dios con qué toxina, y sabe Dios todas las enfermedades que usted está generando por culpa de eso, de no comer carne fresca del país. Por tanto, cuando usted vaya a su supermercado, búsquelo, está marcada, y cuando usted llegue a un supermercado que no le esté marcado, que no le digan dónde está la carne del país, vaya a hacerse supermercado, no vaya y no compre un demonio ahí. Pregunte, mira, hay carne del país, sí, hay cuáles, no está marcada o está marcada. Cómprela del país. ¿Por qué? Porque como mucho tiene 2 días, como tarde, como vieja, tiene 2 días, no meses como la que está ahí. 8.5 millones se produjeron en Puerto Rico al año 2014 de carne de cerdo del país. No sabemos cuántas se están produciendo ahora, si aumentó, si se redujo, no sabemos en lo más mínimo. Sabemos sí que ha habido un atentado del gobierno de quitarle los subsidios y las ayudas a los agricultores. Si eso reportó pérdidas en la producción, no sé, porque no tenemos las cifras, no sabemos. No obstante, yo, si quiero comer carne de cerdo fresca, yo voy derechito a la lechonera El Campesino, que está en el kilómetro 5.8 de la carretera PR 110, aquí en Laja. El mejor lechón del país, el mejor adobado del país. Eso lo hace el jíbaro Alex allí en El Campesino. Llámenlo
939-640-9013 es el teléfono de Alex. Y pregunte, mire, arroz con longaniza, y ahora que más, ahora está abierto jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Ok? Así que son días que usted no tiene que cocinar, no tiene que fregar porque todo viene en los productos, en los platitos plásticos, eso. Así que ya lo sabe. Haga como yo. Yo quiero carne de cerdo, de verdad, de cerdo del país, bien alimentado, bien cuidado, bien criado. Voy a la lechonera del campesino en el kilómetro 5.8 de la PR 116 aquí en Lajas. ¿Okay? Haga lo mismo, vaya a la suya, la favorita suya, no sé, pero exíjale que sea cerdo del país. Pero una vez más vuelvo a insistir a los amigos de ser enemigos de nuestro país. Señores, no acorralen más al cordero, se los estamos diciendo. Aunque es el más pacífico, tarde o temprano, cuando ya no tiene otra alternativa, embiste, como el toro de Lidia. Evite que embista. Vamos a evitar acorralarlo. Piensen, analicen, internalicen los resultados que podrían haber si el día en que el cordero deje de ser cordero y comience a investir. La lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada. La mediocridad es altamente recompensada, mientras la dependencia es venerada. ¿Cuándo vamos a virar eso? Nos vamos a los titulares de la prensa que nos rodea por el área. El Listín Diario de la República Dominicana dice que trabajadores de Punta Catalina vuelven al Ministerio de Trabajo en busca de la respuesta de Danilo. Los trabajadores irrumpieron la reunión del Comité Nacional de Salarios y el ministro Winston Santos les pidió 3 días para consultar con el presidente. Y hoy los trabajadores vinieron a buscar la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? Bueno, eso es lo que aparentemente nadie sabe. Dominicanos en Perú construyen carros de madera y pretenden llegar a los Estados Unidos. Un artesano, desde el 2017 y antes de cumplir los 15 años, la hija de Bienvenido Ortega, un ebanista dominicano que radica en Perú, tenía una petición muy importante que hacerle a su padre. Quería que éste construyera un carro de madera y se lo llevara a los Estados Unidos, lugar donde vive la joven que ya celebró sus 15 añitos. Falta que Trump lo deje entrar. Bueno, ¿estarían los serbios supliendo al microtráfico de droga en Baní tras el arresto de Iquita y Buche? Es la pregunta que se hace el periodista, porque tras un receso en la pugna y el negocio del microtráfico de drogas, al menos en los titulares de prensa, con 2 de los presuntos jefes bajo las rejas, Baní vuelve a hacer noticia en materia de narcotráfico con el apresamiento de 5 ciudadanos serbios y el desmantelamiento de un centro de preparación de marihuana sintética. Ay, de Serbia. Eso es de los Balcanes, señores, a la República Dominicana. Bueno, y el periódico Nacional dice que denunciarán a los legisladores que cobren por sobornos. ¿Cómo que de 36 diputados que siguen los lineamientos del expresidente Leonel Fernández advirtieron esta mañana que denunciarán a cualquier legislador que acepte soborno para respaldar una nueva reforma constitucional que habilite al presidente Danilo Medina para otra postulación. Ay, Virgen, ni siquiera del mismo partido. Ellos no se quieren ni ellos mismos. El Ministerio de Educación, miren,
inició hoy una investigación sobre la denuncia de violación sexual a un estudiante por parte de varios de sus compañeros, quienes le habrían obligado a practicarle sexo oral en el baño de la escuela. Montan paredón moral para denunciar diputados que apoyan reelección de soborno. Y por su parte, Democracy Now! Nos trae que en sus titulares New York Times dice que Pentágono prepara el despliegue de 120,000 soldados al tiempo que se intensifican las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Trump y primer ministro húngaro de extrema derecha, Orbán, celebran tener enfoques similares. Ustedes pueden creer tal cosa. Y esto lo invitó a Casa Blanca, a un ultraderechista, racista, prejuiciado, que ha violado todos los derechos humanos. Dice que tienen cosas similares. Ay, Bill. Bueno, se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y China, al tiempo que China aumenta los aranceles en represalia. Y las Filipinas, elecciones de mitad del periodo, consolidan el poder autoritario del presidente Rodrigo Duterte. Al menos 6 manifestantes en el Sudán muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Sri Lanka, aumento de la violencia contra los musulmanes provoca toque de queda y bloqueo en las redes sociales. Por su parte, la Corte Suprema estadounidense dictamina que Apple puede ser demandada por su presunto monopolio del mercado de las aplicaciones. Informes: firma de seguridad israelí NSO Group hackeó a WhatsApp. Fiscal general William Barr asigna a fiscal federal para analizar los orígenes de la investigación sobre Rusia. El jurado de California ordena a Monsanto a pagar, como habíamos ya advertido, $2,000 millones en demandas por cáncer causado por el herbicida Roundup. Y dióxido de carbón en la atmósfera alcanza su nivel más alto en la historia de toda la humanidad. Bueno, y por su parte, el periódico El Nuevo Día en Puerto Rico dice que Sobrino asegura que no consumar el pacto de la Autoridad de Energía es un riesgo que no se debe tomar. El gobierno confía en obtener el respaldo del 60% de los bonistas de la corporación pública antes de que la Corte atienda el tema el mes entrante. O sea, que él cree que está bien que paguemos un 28% de aumento en la corriente. Ni modo. Bueno, Procuraduría de la Mujer multa a 3 recintos de la Universidad de Puerto Rico. Las penalidades administrativas por incumplimiento ascienden a $750. Y la representante Lourdes Ramos insiste en que hay que investigar a AELA. Según la legisladora nuevo progresista, en la entidad hay una guerra entre populares. Y ustedes que quieren apoderarse. Si eso es una entidad privada, señores. Eso es de los empleados del gobierno. Lo que pasa es que a ustedes les suena demasiado mucho chavo los 3,000 millones que tienen de capital. Eso es de ellos. Saquen las narices de eso de ahí. Va a haber que cambiarle el nombre, porque a usted no le gusta es que se llame empleados de ELA. Por favor. Bueno, y el vocero de Puerto Rico dice que disminuye la tasa de natalidad en los Estados Unidos. Selimara Adames se despide como mujer ancla del Noticentro. Señores, yo no voy a dar una opinión al respecto, pero es triste ver cómo lo que yo digo se hace cada vez más verdad. La eficiencia en Puerto Rico es condenada. Tiene usted que ser ineficiente, tiene que usted ser un lambetrasero si se quiere, pero bueno, mejor
mejor me callo. Mejor me callo. Es una pena que saquen a esta muchacha que era una profesional, lo mejor que había ahí. Pero allá ellos, que son blancos y se entiende. Hurtan 7 focos solares en un centro comercial en Humacao. Y atento al Senado las denuncias de Claudio. Caída de 9.3% en las ventas de autos nuevos. Ok. 9.3 dicen, es una caída en la venta de autos nuevos, que es uno de los indicadores de una economía sólida. ¿Cómo el gobernador tiene el descaro, la desfachatez de decir que en Puerto Rico ha habido un aumento de un 3 algo por ciento de aumento en la economía? Cuando uno de los principales indicadores que hay reporta un 9.3 en baja. ¿De dónde saca este idiota que tenemos nosotros por gobernador putativo en Puerto Rico? De lo que le esté diciendo el verdadero gobernador de facto, no sé. ¿De dónde sacan esas cifras? Y lo peor es que hayan focas que aplaudan esas estupideces. Primero, porque no entienden de qué está hablando él, y segundo, él mismo no sabe de lo que está hablando. Bueno, el periódico Metro advierte en escenario catastrófico en la isla por un aumento de la luz. Bebé de 2 semanas con heridas tras caer de un coche en Comerío. Los hechos ocurrieron la noche del martes en el barrio Palomas. Aviso y multas a recintos de la Universidad sobre igualdad de oportunidades de empleo. Se trata de los recintos Bayamón, Mayagüez y Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Por otro lado, el presidente de la Junta confirma alza en las facturas de la luz. José Carrión Tres Palitos también habló de las pensiones, el acuerdo de energía eléctrica y del bono de Navidad. Por su parte, Noticel nos informa que Claudio y Samot activan el mismo botón en la administración de Rosselló. Mientras tanto, este engendro, Sobrino Vega, minimiza los señalamientos. Ay, señor. El ex coordinador de la Junta de Control Fiscal, Noel Samot, y el ex monitor federal de reforma policíaca, Arnaldo Claudio, salieron de sus puestos apuntando irregularidades en el gobierno de Puerto Rico que dificultaron la labor entre sus respectivas áreas. Sin embargo, esta no es la única similitud entre los funcionarios. Ambos fueron atacados por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Cristian Sobrino Vega, al emitir declaraciones denunciando las deficiencias encontradas a la hora de avanzar en sus labores. Samot, por su parte, declaró ante inversionistas que la administración del gobernador Rosellito Roca dificultaba los proyectos críticos oficializados mediante el título 5 de la Ley de Supervisión de Promesa, ¿no? La alegación de Samot tuvo como base que la administración persiguió beneficiar a aliados políticos mediante estos proyectos a costa de las inversiones tan necesitadas por el país que atraviesan un proceso de quiebra bajo el Estatuto Federal. Una vez publicadas sus declaraciones, Sobrino Vega emitió una carta instando a Samot a acudir a las autoridades correspondientes para una denuncia formal. Sin embargo, en varias entrevistas con medios noticiosos restó importancia a las alegaciones y dijo que la información ofrecida por el entonces coordinador estaban únicamente dirigidas a desprestigiar al gobierno porque no pudo cumplir con su trabajo. Oye, señores, Samot tiene los documentos y lo dijo bien claro, no se está inventando nada. Por su parte, la Junta de Control Fiscal, a través de su directora ejecutiva, la bien pagá, $650,000 al año, Natalia Yaresco, catalogó como un producto de la frustración las alegaciones de Samot. Noel reflejaba las frustraciones que llevaba tiempo aguantando, que no ocurrieron ayer ni hoy. Noel no hizo acusaciones sobre ninguna persona o sobre ninguna institución. Me lo dijo a mí, dice la Yaresco. Se lo dijo a la Junta y se lo ha dicho a todos con los que ha conversado.
Al momento, la Cámara de Representantes celebra vistas públicas para el proyecto Viewpoint at Roosevelt en Atorrey, en inglés. Por tanto, el único proyecto aprobado mediante el título quinto de promesa cuando Samot era todavía coordinador. Recientemente se informó que Samot ofrecerá información relacionada a Viewpoint en una vista pública en la que estarán presentes mediante videoconferencia. Por su parte, Claudio, quien servía como monitor del tribunal por el caso de reforma de la policía, renunció, indicando despilfarros de fondos públicos correspondientes a la reforma de la policía que lidera su supervisor, el juez federal Gustavo Gelpi, quien obviamente tiene además un conflicto brutal de intereses al contratar a el bufete de abogados en el que trabaja su padre, precisamente en asuntos de la Corte Federal. Pero, como bien dijo Claudio, su ética y moral no le permite continuar un trabajo donde hay un despilfarro total de dinero del erario público, y ante esa situación prefiere salir para que se haga conciencia de eso y que se mida de cerca cómo se está utilizando ese dinero para el bienestar de la policía, dijo Claudio en su salida mediante una escueta de orden del juez federal. Señores, esta es la realidad. No tengo mucho más que decir. Nos falta rapidito ir a dar una mirada a las condiciones del tiempo. En Lajas hubo unas tronaditas por ahí dispersas, no hicieron mucho ruido. Había un 10% de probabilidad de lluvia, pero no llovió. Cielo, en San Germán pasó lo mismo, 25% de probabilidades. Si llovió o no, no sé, pero creo que no. En Cabo Rojo los cielos estaban parcialmente nublados con unas probabilidades de lluvia de un 20%, al igual que Hormigueros. En Mayagüez igual, y en Sabana Grande hubo también tronadas dispersas con un 25% probabilidades de lluvia. Las tasas de cambio se reportaron esta mañana: $1.12 el euro contra 88 centavos del dólar estadounidense. La libra esterlina estaba en $1.29 versus 77 centavos el dólar. El euro estaba en 86 centavos contra la libra de esterlina, que estaba en 1.15. El yuan se mantuvo en los 14.6. El yen de Japón se mantuvo en el 0.009. El rublo ruso se mantuvo en el 0.01. La rupia en 0.01 también. El peso dominicano se mantuvo en 0.01, equivalente a 49 pesos con 53 cheles. El peso mexicano se mantuvo en el 0.05, lo que es igual a 19 pesos por cada dólar. Esas son las condiciones de la economía. La gasolina en los Estados Unidos se mantenía hoy en bajó un poquito, $2.86 y 6 décimas el galón, equivalente a 75.7 centavos el litro. En la costa este estaba a $2.75.4, o lo que es igual a 72.7 el litro. En la costa del Golfo bajó un poco también a $2.51.8 décimas el galón, equivalente a 66.5 el litro. Y finalmente en la costa oeste, $3.69 el galón, equivalente a 97 centavos el litro. En torno a Puerto Rico, incluso hoy desaparecieron la página. No está activa desde el 16 de noviembre y hoy no aparece tal página en la dirección de internet. Irresponsabilidad clara del director del DACO, señor Pierluisi, el gatito, el hijo del gato Pierluisi, hombre de interés en la investigación del Federal Deposit Insurance Corporation o del Federal, de la agencia de valores, junto con el bufete. Bueno, hasta aquí nos trajo el río Esteros. Señor director, espero que pueda usted disponer de los cámaras y los micrófonos como usted lo considere pertinente, no sin antes recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, recordándole que mañana es jueves.
Mañana es la víspera del primer día del resto de nuestra vida y estaremos con ustedes a través de nuestra red internacional, a través de YouTube, a través de Facebook Live y a través de mi página en jorgeseijo.com. Hasta entonces les recuerdo que el viernes los dioses bajan a los sórdidos lugares, así que entonces estaremos analizando a dónde debe estar usted en ese momento. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.